Hola hermanos, el día de hoy, 18 de noviembre del 2021, es jueves de la 33ª semana del tiempo ordinario. Miren, hoy tenemos una celebración que no es obligatoria, ¿ok? Es una memoria completamente libre. Conviene hacerla de repente por el hecho de que de esa manera recordamos al Santo Padre y oramos también por él, porque hoy es día de la dedicación de la Basílica de San Pedro y San Pablo. Evidentemente no fue el momento en el que fue construida la primera basílica en tiempos de Constantino, sino que en 1626, un 18 de noviembre, precisamente el Papa Urbano VIII, pues bendijo finalmente el altar mayor y sobre todo la construcción que se había hecho para honrar al apóstol San Pedro, porque debajo del altar mayor de la Basílica de San Pedro está la tumba de San Pedro. Entonces, por eso, pero entonces eso fue, insisto, un 18 de noviembre de 1626, porque ya desde 1505 el Papa Julio II había hecho el proyecto de renovar completamente la Basílica Vaticana. Pasó por, evidentemente, muchísimos trabajos. Ahí intervinieron Bramante, Rafael Sanzio, Miguel Ángel, o sea, vamos, ahí intervinieron los grandes escultores, pintores y arquitectos del Renacimiento, y entonces se terminó completamente, aunque todavía quedaron algunas cosas que eran inconclusas, en 1626. Entonces a eso hacemos referencia, o sea, evidente, la fecha en la que fue consagrada la basílica original, pues no coincide con esta del 18 de noviembre, sencillamente se colocó esta ahí. Y fíjense, de las basílicas de San Pedro y San Pablo, o sea que también se incluye la basílica de San Pablo fuori le mura, o sea, extramuros, que evidente queda sobre la vía Ostiense, ahí entre Fontane, donde fue el lugar donde martirizaron a Pablo. Esa basílica también ha sido saqueada, una gran destrucción que hubo, y tuvo que reconstruirse prácticamente desde cero, pues, porque el incendio fue en 1823, siempre fue 2 años después del proceso de independencia de nuestros países, por eso me acuerdo. Y entonces, bueno, ahí ha quedado esto. Entonces, insisto, distinto a lo que hemos celebrado la semana pasada, que era la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, que como es la catedral del Papa, ahí sí, esa es fiesta y debía celebrarse. Esta no. Esta se puede hacer, como les digo, tal vez para que recordemos al Santo Padre, pero no estamos obligados porque no es una memoria obligatoria. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Seguimos. No, ahora volvemos al primer libro de los Macabeos. Acuérdense que hemos leído 2 días el segundo libro, ahora volvemos al primer libro. Capítulo 2, versículos del 15 al 29. En aquellos días los enviados del rey Antíoco, encargados de hacer apostatar a los israelitas, llegaron a la ciudad de Modín para obligarlos a sacrificar a los ídolos. Muchos israelitas se les sometieron, en cambio Matatías y sus hijos se les opusieron tenazmente. Los enviados del rey se dirigieron entonces a Matatías y le dijeron: «Tú eres un hombre ilustre y poderoso en esta ciudad y cuentas con el apoyo de tus hijos y de tus hermanos. Acércate pues tú, primero, y cumple la orden del rey, como lo han cumplido todas las naciones, los hombres de Judea y los que han quedado en Jerusalén. Así, tú y tus hijos serán contados entre los amigos del rey y serán recompensados con oro, plata y muchos regalos». Matatías les contestó con voz firme: «Aunque todas las naciones que forman los dominios del rey obedezcan sus órdenes y apostaten de la religión de sus padres, mis hijos, mis hermanos y yo, nos mantendremos fieles a la alianza de nuestros padres. Dios nos libre de abandonar nuestra ley y nuestras costumbres. No obedeceremos las órdenes del rey, ni ofreceremos sacrificios a los ídolos, porque así quebrantaríamos los mandamientos de nuestra ley y seguiríamos un camino equivocado». Apenas había acabado de hablar Matatías, un judío se adelantó a la vista de todos para ofrecer sacrificios a los ídolos en el altar, conforme al decreto del rey. Al verlo, Matatías se indignó, tembló de cólera y en un arrebato de ira santa corrió hasta el judío y lo degolló sobre el altar. Mató además al enviado del rey que obligaba a hacer sacrificios y destruyó el altar. En su celo por la ley imitó lo que hizo Pinhas contra Sinrí, el hijo de Salú. Luego empezó a gritar por la ciudad: «Todo aquel que sienta celo por la ley y quiera mantener la alianza, que me siga». Y dejando en la ciudad cuanto poseían, huyeron él y sus hijos a las montañas. Por entonces muchos judíos que buscaban la justicia y querían ser fieles a la ley se fueron a vivir al desierto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El inicio de la revuelta de los Macabeos es con este episodio que acabamos de escuchar, pues, del primer libro de los Macabeos. Ahora bien, esta revuelta va a desembocar en que logran expulsar a los griegos, a los seleucidas de Israel, y se establece una dinastía muy cortita, la dinastía Asmonea, que va a gobernar Israel durante un cierto tiempo. Aquí además se nos cuenta el nacimiento de los esenios,
O sea, porque los esenios es una secta judía que se fueron a vivir allá cerca del Mar Muerto, cerca del Arabá, y entonces ahí nace precisamente en esta época. Lo cuenta como de pasada, ¿no? Muchos judíos se fueron a vivir al desierto. La revuelta de Matatías es una revuelta de guerrilla, ¿no? O sea, se van a las montañas a combatir desde ahí, poco a poco van a llegar hasta reconquistar Jerusalén. Recuerden que cuando se dedica finalmente el templo, esa es la fiesta que conmemoran los judíos cerca de la Navidad, en la Navidad para nosotros, la fiesta del Hanukkah, así se llama, porque es la dedicación del templo. Pero comienza aquí, ¿no? A mí me llama la atención de ira santa, dice aquí, o sea, yo no de ira santa. Bueno, vamos a ver si algunos no andan queriendo confundir la ira con la santidad, nada que ver. En fin, en todo caso, el llamado a la fidelidad, el llamado, a mí me encanta, ¿no? Matatías y toda su familia, todos sus hijos, o sea, todos, los de su círculo, fieles a la ley, cumplidores de la ley. ¿Cuánto nos hace falta familias así, verdad? Que hayan sido educadas en el cumplimiento y en el seguimiento de la voluntad de Dios. Tenemos mucho que aprender de los macabeos. Vamos, la lectura del Evangelio. Lucas, capítulo 19, es corta, versículos del 41 al 44. En aquel tiempo, cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y contempló la ciudad, lloró por ella y exclamó: si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz. Pero eso está oculto a tus ojos. Ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán y te atacarán por todas partes y te arrasarán. Matarán a todos tus habitantes y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. He ahí el problema. He ahí el problema, no saber aprovechar las oportunidades que Dios nos da. Yo el primero me acuso claramente de que no sé aprovechar toda la gracia que Dios pone en mis manos, por mí y a través mío. Lo digo. Ahora, evidente, cuando se escribía el Evangelio de Lucas, ya había ocurrido la destrucción de Jerusalén. O sea, ya había caído Jerusalén, así que por lo tanto aquí es una relectura histórica, digamos, o sea, de un acontecimiento ya del pasado, ellos lo releen de una manera distinta, con la mirada de Dios. Y esto es legítimo, es precioso, ¿no? O sea, es saber leer. Luego, Jesús mira desde lejos. Vamos, la entrada a Jerusalén, viniendo de Jericó, la antigua, ¿no? Donde está la autopista hoy en día, ¿no? ¿Cómo se llama? Precisamente caía por el Monte de los Olivos, por ahí se entraba. Entonces, desde el Monte de los Olivos usted alcanzaba a ver, o sea, alcanza todavía, ¿no? A ver el Valle de Josafat y la explanada del templo. Entonces, por lo tanto, era muy lindo esto, ¿no? Era una mirada, y la mirada de Jesús se llena de tristeza, ¿no? O sea, lloró por ella. Fíjense que en el Evangelio vemos a Jesús conmovido muy pocas veces, no lo vemos conmovido frente al hijo de la viuda de allá, ¿cómo se llama? La viuda de Naín, y luego también lo vemos llorando por la muerte de su amigo Lázaro, y ahora también llora, o sea, también se conmueve, o sea, es humano, o sea, esa es la humanidad de Jesús que lo lleva a llorar, a lamentar como una ciudad, un pueblo, su pueblo, sencillamente lo rechaza las oportunidades que Dios les ha dado. Vea que tenemos que llorar mucho también nosotros, porque rechazamos y desaprovechamos tanta gracia que Dios nos da. Les invito a hacer oración. Jesús, al acercarte a Jerusalén y ver la ciudad, dijiste llorando: si al menos tú comprendieras en este día lo que conduce a la paz, pero no, está escondido a tus ojos. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas y no has querido? Al acercarte a mi vida me dice llorando: si al menos tú comprendieras lo mucho que te amo. Si al menos tú comprendieras que estoy siempre dispuesto a acompañarte, a escucharte y a consolarte, a darte fuerzas. Si al menos tú cuidaras a tus hermanos más necesitados. Señor, sé que tú eres fuego y no me acerco a calentarme. Sé que tú eres pan y no me acerco a saciar mi hambre. Sé que tú eres paz y no me acerco a curarme de mis inquietudes. Sé que tú eres alegría y prefiero quedarme a solas con mi tristeza. Prefiero hacer otras cosas, acercarme a otras personas, aunque sé que solo tú puedes colmar el gran corazón que me diste. Señor, que tus lágrimas me conviertan y sepa acercarme cada día a ti sin prisa, con absoluta confianza. Que sepa dejarme cuidar por ti, para vivir como un polluelo, seguro y feliz, bajo las alas de la gallina. Amén. Pensaba yo leyendo esta oración, ¿no? Que evidentemente sigue la versión, creo, de Mateo, en este caso, no tanto la de Lucas, por la imagen de la gallina y de los polluelos, ¿no? Pero en fin, en algo que ando yo siempre aquí, y se las enseño de corazón, aquí lo tengo, siempre ando esta estampita, digámosle así, esta laminita que tengo desde Medjugorje,
que es la Virgen que dice eso, ¿no? Si supieras, si supierais, dice ahí, bueno, yo tengo la versión española, ¿no? Si supiera cuánto los amo, cuánto te amo, llorarías de alegría. Y es lo mismo, ¿no? O sea, si supiéramos lo que representamos en las lágrimas de Cristo, hace rato nos hubiéramos convertido. Ojalá nos convirtamos, y pronto. El Señor esté con ustedes. Les bendiga Dios y por intercesión de San Pedro y San Pablo, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con ustedes. Feliz jueves, bueno, jueves, se nos están acabando los jueves del tiempo ordinario, nos quedará uno nada más, y luego pues tiempo para hacer un momentito de meditación, la visita al Santísimo, un momento de hora santa, nos viene a todos muy bien. Feliz jueves pues para todos.